Muy bien, hermanos. Bueno, hoy día es el segundo mes de este taller para padres, que lo he titulado El matrimonio como fundamento en la crianza de hijos en la adolescencia. Hoy día es la parte número 2. Y a manera de introducción diría lo siguiente: ¿qué tan importante es nuestro matrimonio para la crianza de hijos? Tal pregunta es como decir, ¿qué tan importantes son las piernas para caminar o la boca para comer? La respuesta, hermanos, a esto es que es determinante, determinante. Es por ello que este primer tema lo he titulado El matrimonio como el fundamento para la crianza de hijos en la adolescencia. Y empezamos el mes anterior mostrando la problemática y nuestra responsabilidad como padres se hace más difícil justamente al criar hijos adolescentes debido a dos problemáticas que tenemos. La primera de ellas, recordemos, es la presión externa, lo externo. Esto es la cultura. Como dijo, el comentarista J.C. Riley, y cito: un verdadero cristiano no debe ser esclavo de lo que dicta la corriente. Si quiere instruir a sus hijos para que vayan al cielo, no debe conformarse a hacer las cosas solo porque es la costumbre del mundo. Enseñarles e instruirlos de cierta manera porque es lo habitual. Permitirles leer libros cuestionables solo porque todos los leen. Permitir que se hagan hábitos de dudosa tendencia solo porque son los hábitos del momento. Fin de la cita. Recordemos, hermanos, en base a Proverbios 13:20, Proverbios 22:24, que el problema de nuestros hijos está en su corazón. Y una de las cosas a las que nos sucumbimos es a pensar en el término adolescente, tal como lo define la cultura. Recuerde que este término prácticamente tomó rigor o valor en los últimos 200 años. Antes no existía esto, como lo entendemos hoy en día, no existía. Fueron los últimos 200 años que este término, como lo entendemos hoy, ha predominado en la sociedad, predominado en las mentes de muchos. Y a veces pensamos que la condición de un adolescente es una justificación para pecar. Lo que pasa es que está en la adolescencia, decimos. Sin embargo, el término adolescencia habla de alguien que crece, de alguien que está pasando de una etapa a otra etapa natural en ese crecimiento. El adolescente, entonces, hermanos, no es que esté enfermo, que tenga una discapacidad. La Biblia tampoco presenta una edad que debamos tratar como seres espirituales o seres especiales por sus características especiales de ciertas personas especiales en una edad especial. No presenta eso en absoluto. A veces nosotros creamos ideales que prácticamente son influencias del mundo y tratamos de excusar el pecado de nuestros hijos o de nuestra propia vida o de nuestro propio matrimonio como el mundo lo trae. El jovencito que peca con su mala actitud, con su rebeldía, palabras groseras o una actitud de rebeldía, y los padres a veces tenemos la tendencia a pensar como el mundo piensa y decimos: es que está en la adolescencia, es que está por una etapa de transición, hay que entenderlo, hay que ser más paternales con él. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Es como la depresión o la ansiedad. El mundo trata a las personas con depresión como si fuesen víctimas, como si fuesen personas de afecto, que le falta afecto, pero es todo lo contrario. Son personas que tienen el ego por las nubes. Entonces, mucho cuidado con pensar en términos no bíblicos, hermanos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, cuando hablamos de la adolescencia, hablamos que el jovencito que peca con una mala actitud, rebeldía, flojera, es tolerable porque está en la adolescencia. Entonces, nos enfrentamos al criar a nuestros hijos a una presión externa, que es justamente todo este caldo de cultivos de la adolescencia. Y empezamos a pensar de una manera no bíblica, no cristiana, para tratar de justificar el pecado de mis hijos, porque están en la adolescencia. Una presión externa, moda, psicología, cantantes, etcétera. El segundo obstáculo que enfrentamos nosotros al criar hijos en la adolescencia
es justamente la presión interna de la naturaleza caída de mis hijos. Toda esa presión externa sobre nuestras familias se agrava aún más por las presiones internas que vienen del interior mismo de nuestros hijos, hermanos. Las Escrituras enseñan que el corazón es el centro de control de la vida, por lo que la vida de una persona solo es un reflejo del corazón. Eso es todo. Como lo dijo un autor, y cito, el corazón es el manantial de donde fluyen los asuntos de la vida, y la conducta de una persona es una expresión de la abundancia de su corazón. Fin de la cita. Lo que tus hijos dicen y hacen solo es un reflejo de lo que está en su corazón. Eso es todo. Lo que usted ve externamente son los síntomas, pero en realidad no es la enfermedad. No es la enfermedad, son síntomas, eso es todo. Pero a veces nosotros pensamos que regular los síntomas pueden hacer algo bueno para mis hijos, pero no es así. Si usted tiene un hijo con neumonía y solamente le da Panadol para tratar de suplir la fiebre, ¿qué va a pasar? La fiebre baja, sí, pero se va a morir, porque no estás dando en el clavo, en la enfermedad, en la raíz. Entonces tienes que entender que lo que tus hijos dicen y hacen, lo que tú ves, lo que tú escuchas, solo es un reflejo, es un síntoma del corazón. Nuestros hijos nacen pecadores. Los adolescentes no vienen buscando primeramente la justicia de Dios y su reino. No vienen así. Desde el nacimiento buscan la gratificación de sus deseos pecaminosos. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:11 y 12, usted lo sabe, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los seres humanos son impíos desde el momento que salen del vientre. Y eso tiene que tenerlo muy presente usted, mi querido hermano. A veces somos muy teólogos de manera intelectual y tenemos una excelente doctrina en la doctrina del pecado, del hombre, de la Biblia, pero en realidad no podemos llevarlo a la práctica. La gente no lo lleva a la práctica. Entonces, cuando el hijo se porta mal, se sorprenden. Yo digo, ¿pero por qué se sorprenden? ¿Por qué te admiras de ciertas circunstancias pecaminosas, terribles en la vida de tus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué esperas? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que un árbol malo daría frutos buenos, pero no es así. Mis hijos son terribles y yo voy a esperar lo peor, siempre lo peor, a menos que Dios intervenga en su corazón. Y obviamente eso no significa obediencia perfecta, van a pecar, pero mientras Dios no intervenga, cuidado con pensar que tu hijo es cristiano. No pienses así, es un impío, igual que mis hijos son impíos. Los seres humanos son impíos desde el momento que salen del vientre. En otras palabras, la necedad es parte de su naturaleza, está ligada en su corazón. Es por estas dos presiones que enfrentamos al criar a nuestros hijos adolescentes que necesitamos estar anclados a 4 verdades teológicas, 4 fundamentos, 4 columnas, debido a que tengo un terrible problema externo e interno. Para criar a mi hijo tengo que estar anclado a 4 columnas. La primera de ellas es Cristo y su palabra. Este es el primer pilar que da luz a todos los demás. Mateo capítulo 10, verso 37. Mateo capítulo 10, verso 37. El Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 10, 37 al 39. Dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Antes de nosotros poder hacer, tenemos que ser. Nunca lo olvide. No podemos hacer algo sin ser algo. Entonces, el primer pilar que da luz a todos los demás pilares es este: Cristo y su palabra. Nuestra labor como padres radica en gran medida en nuestro compromiso con el Señor Jesucristo.
en el arrepentimiento, la fe a Él. Y si es así, su palabra será el fundamento de nuestra familia. Recordemos, hermanos, el Salmo 138:2. Señor, tú has puesto tu nombre y tu palabra al mismo nivel. Entonces, un cristiano que ama a Cristo, que está comprometido con Cristo y con su iglesia, ama la palabra de Dios. Son cosas axiomáticas. Como la espada del Espíritu, la Biblia ofrece recursos y bendiciones ilimitados al creyente. Y una de ellas es que es la fuente de toda verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Recuerde que la gente busca en todas partes respuestas a la vida, tratar de descubrir en qué vale la pena creer, cómo criar a mis hijos pequeños, adolescentes, jóvenes. Hay muchísimos libros de esto, hermano amado. Y en realidad lo que la Biblia dice son cosas muy puntuales, pero la gente se llena los bolsillos tratando de darte una varita mágica, una fórmula mágica, pero no es así, no es así. Vaya a la verdad de la Biblia, vea lo que dice la Biblia y esté resuelto a obedecer, eso es todo. Son cosas sencillas. El segundo compromiso es con mi cónyuge. El primer compromiso con Cristo y su palabra. Esto da luz a todos los demás pilares. El segundo compromiso es con mi cónyuge. El mes pasado hablamos del rol del esposo en el hogar. Vaya conmigo al libro de Proverbios y veamos un repaso rápido, hermanos, abuelo de pájaro. Vaya al libro de Proverbios. Recordemos que la palabra clave de Proverbios es sabiduría. Y Proverbios prácticamente responde a preguntas como ¿cómo he de vivir en este mundo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios aquí y ahora? Recuerde que el rey Salomón, quien reinó entre el año 971 al año 931, escribió la mayoría de proverbios que se encuentran en el libro de Proverbios, con excepción del capítulo 30 de Agur y el 31 de Lemuel. Los términos claves en proverbios son proverbios y sabiduría. El término proverbios prácticamente refleja una imagen simple y concreta utilizada para comunicar una verdad profunda, como lo vamos a ver ahora. En un pequeño proverbio, hermanos, de 5, de 7 palabras, hay una gran cantidad de sabiduría. Impresionante. Ese es un proverbio, una imagen simple y concreta que refleja una sabiduría profunda en algo pequeñito. La otra palabra es sabiduría, aparece mucho en Proverbios, y no es simplemente una comprensión intelectual de los hechos o las posesiones de conocimiento teórico, sino una aplicación adecuada de los principios de verdad a situación de la vida real. En otras palabras, la sabiduría es entender la palabra de Dios y aplicarla a mi vida diaria. Eso es todo. Y nos concentramos el mes anterior en algunos proverbios que se aplican directamente a toda esfera de autoridad y por extensión lo aplicamos a la esfera de la autoridad del marido en el hogar. Solamente a manera de repaso vimos este principio. Primer principio para ti, esposo: tu obediencia a las escrituras es el cimiento de tu liderazgo. Eso lo vimos en Proverbios capítulo 14, verso 34, y dijimos esto: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Obviamente, si usted entiende este Proverbios, la frase justicia es obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Por el contraste: mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Esta palabra afrenta en el texto hebreo significa desgracia, vergüenza. La idea es aquí que la obediencia a la palabra exalta a una nación, mientras que la desobediencia a las escrituras es la desgracia de las naciones. Ahora, quiero que se dé cuenta cómo el verso 34 mide la fuerza de una nación por la relación que tiene con la palabra de Dios. Increíble. En esta brevedad de palabras vemos la profundidad, hermanos, de la mente de Dios. Increíble. Lo que más contribuye a la fortaleza de tu liderazgo como marido, como hombre, es tu obediencia, hermano amado, a la palabra de Dios. Y lo que
más contribuye para la vergüenza y la desgracia a tu familia es tu desobediencia a la palabra. ¿Se da cuenta que la Biblia no habla en términos de que te estés matando por darle una excelente carrera profesional, un buen colegio, un buen patrimonio? No, es tu obediencia a las Escrituras lo que determina el gozo o el sufrimiento en tu familia, en tu liderazgo. Segundo principio que encontramos aquí en Proverbios es que tu respuesta a la Escritura como marido determina el gozo o el sufrimiento en tu familia. Proverbios 29:2. Usted lo conoce. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pero cuando domina el impío, el pueblo gime. El que tiene más influencias en términos de autoridad es el esposo. Es el esposo en términos de decisiones. Y cuando nosotros como maridos pecamos, ¿a quién afectamos? A la familia. A la familia. Una mala decisión, hermanos, en el hogar, sea que, imagínense, que no sea pecaminosa, como comprar una propiedad o comprar esto o aquello, pero puede afectar la economía de mi hogar. Entonces, en términos de decisiones, en términos de la última palabra, nosotros tenemos en cierto sentido el gozo o la desgracia en nuestras familias. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo se entristece. Tercer principio que vimos el mes anterior: si toleras el pecado en tu vida, es posible que fomentes el pecado en tu familia, esposo. Proverbios 29:12. Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Qué tremendo texto, hermanos. Si un gobernante, la idea es, presta atención, se sienta a escuchar el consejo corrupto, la palabra mentirosa, todos sus trabajadores serán impíos. ¿Qué significa esto? Un gobernante corrupto y mentiroso atrae a otros gobernantes corruptos y mentirosos como él. Es la idea. Como lo dijo un comentarista, el carácter de un gobernante da el tono moral de su reino. Tal rey, tal siervo. Fin de la cita. Como marido, si toleras el pecado en tu vida, eso puede alentar a tu esposa y a tus hijos a pecar. Vas a ayudarles a justificar su pecado. No vivas en pecado para que tu esposa y tus hijos no se sientan cómodos pecando, hermano. Debe ser una influencia piadosa, no una influencia pecaminosa en la vida de tus hijos. Hermanos, a veces cuando nuestros hijos cometen una terrible acción pecaminosa, antes de amargarte, antes de dar rienda suelta a tu enojo, primero evalúa tu vida. Evalúa tu vida, porque puede que estés dando una pésima influencia a tus hijos y estés tolerando y estés incentivando el pecado en ellos. Entonces vea cómo en esta brevedad de texto que encontramos en Proverbios 29 encontramos la mente de Dios, hermanos. Esto parece que fuera escrito el día de hoy en la mañana. Así son los gobiernos. Un gobernante impío se rodea de puros impíos y corruptos. ¿Es así? Entonces recuerde, como marido hemos visto 3 principios. Tu obediencia a la palabra es el cimiento de tu liderazgo. Tu respuesta a las Escrituras como marido determinan en gran parte el gozo o el sufrimiento en tu familia. Y número 3, si toleras el pecado en tu vida, es posible que alientes el pecado en tu familia, en tu esposa y en tus hijos. Ahora quiero enfocarme en ti, esposa cristiana. Así como el libro de Proverbios contiene la sabiduría de Dios para el matrimonio, y en este contexto para el marido, como lo hemos visto, de la misma manera, el libro de Proverbios nos da directrices sabias para cómo saber conducirme como esposa y madre en el hogar. De manera que hoy planeamos ver 4 verdades que tienes que evaluar si quieres honrar a Dios en tu hogar. 4 verdades que tienes que evaluar si quieres honrar a Dios en tu hogar. Recuerden, hermanos,
Y hermanas amadas, esto va a ser entre ustedes y el Señor. No es entre ustedes y una denominación, entre ustedes y el pastor, entre ustedes y una sabiduría particular, no. Es la palabra de Dios. Y miren cómo Dios mete el dedo en la llaga, hermanos. Increíble. Esta primera verdad le va a encantar. Primera verdad de 4. Reconoce que como esposa eres una expresión de la bondad de Dios para tu marido. Reconoce que como esposa eres una expresión de la benevolencia de Dios para tu esposo. Vamos a empezar suavecito. Proverbios 18:22. Mire esto. Usted lo conoce. El que halla esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El bien como Dios lo define. Benevolencia es el favor de Dios. Este proverbio muestra que tener una esposa es una bendición del Señor. Una esposa es una bendición porque el matrimonio es una bendición, hermanos. Génesis 2:18. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero luego, cuando creó a Eva, Dios dijo esto en Génesis 1:31. Y vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Primera Timoteo 4:3 y 5, solamente apúntelo. Cuando Pablo empieza a hablar acerca de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas, dice algo muy interesante y dice: ellos prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que creó Dios es bueno, es bueno. De modo que aquí vemos cómo el Espíritu de Dios nos muestra que una esposa es una expresión de la bondad de Dios para su esposo. Increíble, hermanos. Y a manera de implicación, esto es bastante demandante, porque para ti como marido, escucha esto, reconoce que tu esposa es una expresión de la gracia de Dios, y especialmente cuando luches con tu pecado. Recuerda que no la mereces. No mereces estar casado. No mereces una esposa como la que tienes. No merecemos nada. Somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Eso merecemos. Es una muestra de la bondad de Dios, porque no lo merecemos. No merecemos un cónyuge. No merecemos una esposa, hermanos. Merecemos el infierno. Merecemos toda la ira de Dios. Merecemos la condenación eterna. Pero, hermana querida, cuidado con esto. Recuerda Romanos 12:3. Ten cuidado de tener un alto concepto de ti mismo. Ten cuidado con decirle a tu esposo: yo soy una bondad encarnada de Dios en tu vida, mi amor. Cuidado, hermanas, cuidado. Escucha, esta verdad te coloca en una posición de responsabilidad seria. Esto implica que debes ser una mujer cristiana obediente a las Escrituras. Aquí, hermanos, vemos una hermosa verdad en que el marido es el líder y la esposa es dada al marido para ayudar y complementar al marido a cumplir la responsabilidad que Dios le ha encomendado. La función que Dios ha diseñado para la mujer antes de la caída y después de la caída es ser ayuda idónea. No es ser su rival, su competencia. No hay ningún versus en el matrimonio. Es ayuda idónea para su marido. La única manera en que tú, mujer cristiana, vas a glorificar a Dios es entendiendo que tu ministerio, tu meta principal en la vida es apoyarlo y servirlo a tu marido, a él, para que él cumpla aquello que Dios le ha encomendado hacer. Hermanos, cuando Dios llamó, por ejemplo, a Ezequiel, al gran profeta Ezequiel del Antiguo Testamento,
No vemos que su esposa le diga, Ezequiel, siéntate, yo también quiero profetizar, Ezequiel. No hay eso, hermanos. Es un profeta, es un hombre. Y el ministerio es únicamente para él, para él. Hermana, vive en obediencia para cumplir la bondad de Dios, para cumplir la intención con la que Dios te dio a tu marido, que seas una bendición para él. ¿Se dan cuenta que por un lado es un privilegio? Ve el texto de Proverbios capítulo 18, verso 22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero por otro lado tienes una seria responsabilidad, porque tu propósito desde el punto de vista de este proverbio es ser un canal de bendición para tu esposo, ser un canal de la benevolencia de Dios para tu marido, hermana. Que vivas de tal manera que tu esposo diga, Señor, gracias por esta mujer, gracias por su vida, Señor. Yo puedo ver la benevolencia, puedo ver la bondad tuya, Señor, tu gracia por medio de ella. La segunda verdad que tienes que entender para que cumplas tu ministerio en tu hogar es esto. Escucha, entiende cómo tu vida afecta a tu marido. Entiende cómo tu vida afecta a tu marido. Proverbios 12, verso 4. Proverbios 12, verso 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcome en sus huesos. Ve el texto, la mujer virtuosa. ¿Quién es en términos prácticos? Una mujer cristiana y obediente a la palabra. Eso es todo. El término corona es equivalente a respeto, a que el marido se vea bien, sea honorable. Pero ve el contraste. La mala en hebreo es la que avergüenza, y esto es lo opuesto a la mujer virtuosa. Cuando tú no eres obediente a Dios, tú eres una vergüenza para tu marido. Pero cuando tú eres una mujer obediente a Dios, haces que tu marido se vea bien, que se vea honorable, que se vea respetable. Pero parte de ello, vea lo que la mujer mala le causa a su marido. Ve el texto 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Esta frase como carcoma en sus huesos, el término carcoma se podría traducir como pudre sus huesos. La vergüenza que una mujer desobediente a Dios trae a la vida de su marido le causa un dolor interno al marido. Lo llenas de tristeza, de dolor, lo arruinas, hermano. Y esto se puede ver, hermanas. Hay hombres que están arruinados. Hay hombres que ya no pueden subir más en su ministerio porque tienen una mujer que los arruina. Increíble. Y se ve en la iglesia. O sea, a mí no me interesa la gente del mundo, hermanos. Los miembros de esta iglesia. Y se nota cuando una mujer no apoya, no está resuelta la causa de su marido. Y en vez que él siga creciendo y crezca más y se perfeccione más, los arruinan. Increíble. Los estancan espiritualmente. El marido en vez de crecer retrocede. En vez que esté con gozo, tú lo ves triste. Triste, con dolor interno. Lo llenas de tristeza. ¿Te das cuenta que por un lado puede ser una bendición para tu marido, como lo hemos visto, pero por otro lado puede ser una maldición para él? Una maldición, hermanos. A veces, hermanos, hasta suena como algo ficticio lo que voy a decir, pero hay momentos en la consejería donde ambos han venido a la consejería y luego el marido se aparece al día siguiente solo en la casa. Cayó. Y yo pues obviamente me sorprendo porque los atendí el día anterior y ahora viene él solo y
para conversar. Cierro la puerta de la oficina, solo, la mujer ya no está, se ha venido solo, se apareció solo, y se pone a llorar como un niño de 5 años. Increíble. Un tipo que es un hombre, entre comillas, ¿no? Es un hombre con hijos, que le tiene miedo a la esposa. Es increíble, hermanos. Y vienen a la iglesia, que tiene que mentirle para que ella no se amargue. Así es. La mala mujer es como una carcoma en los huesos. Ese hombre es hombre solamente de manera genética. Eso es todo, pero no es un hombre bíblico. Y eso obviamente nos produce tristeza. Tristeza. Esto debe motivarte a ser una mujer virtuosa para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Es triste ver un hombre llorar, hermanas. Triste. Y no lo digo porque hay un problema, hay un gozo interno en su corazón porque está estudiando la palabra o por crecimiento espiritual, no. Porque tiene una mujer que es un cáncer a su lado. Tercera verdad. Entiende que como esposa puedes edificar o derribar a tu familia. Proverbios 14:1, usted lo sabe. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Quién es la mujer sabia? La mujer virtuosa. Esto es, la mujer creyente y obediente a la palabra de Dios. Mas la necia es lo opuesto, es lo opuesto. ¿Qué es la casa? Se refiere a la familia, al hogar. Una mujer creyente contribuye a edificar y beneficiar a su hogar y a su familia. Contraste, ve el texto, mas la necia con sus manos la derriba. Se da cuenta que esta mujer es directamente responsable por su hogar. Cuando tú pecas, tú eres responsable. No le eches la culpa a tu esposo, a tus hijos, a tu situación, a tus suegros, a tus papás. No. Dice el texto, la necia, la mujer desobediente que peca, con sus manos derriba su casa. Y escuche, aquí encontramos dos verdades implícitas que se desprenden de este proverbio. Número 1, la esfera de actividad prioritaria de una mujer es el hogar y la familia. El texto no dice, la mujer sabia edifica su cuerpo, edifica sus proyectos personales, edifica sus patrimonios, sus empresas, su realización personal. No dice eso. Y hermanas queridas y amadas, ¿cómo nos cuesta entender esto tan simple? Ya no tenemos como pastores palabras. Ya no podemos elegir palabras más simples que estas. No hay la necesidad de saber hebreo aquí. Nada, solamente leer. La mujer sabia edifica su casa. Eso es todo. Sencillísimo. Mire la sabiduría de Dios en un proverbio. Pero nos cuesta entender, le damos vueltas y las mujeres se juntan con las que quieren trabajar y las que no quieren trabajar por aquí, las que hacen homeschool por aquí, con las que hacen colegios por aquí. Quieren tratar de buscar dentro de la iglesia quién es la que habla lo que yo quiero escuchar. Hermanos, qué pecadores que somos. La Biblia es sumamente simple, sencilla, pero no queremos obedecerla debido a nuestro pecado. Seamos sinceros. Cuando Dios la maldice a Eva, la maldice en dos áreas en Génesis 3:16. Dice, Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dos cosas de maldición. Darás con dolor a luz. Darás a luz con dolor. Y número 2, tú querrás liderar y pasar por encima de tu marido.
pero él te dominará con aspereza. La maldición, hermanos, revela la función del matrimonio. Génesis 3:17, un versículo después, Dios dijo esto: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, Adán, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Igual vemos en Tito 2, verso 3 al 5, las ancianas. Estas ancianas son mujeres que tienen nietos en la iglesia ya. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres, vea esto, jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Dónde encuentra aquí empresas, patrimonios, bienes raíces? No está. Cuando no nos sometemos a este diseño, hermanas amadas, Dios es deshonrado y enfrentamos mucho sufrimiento en el matrimonio. La segunda verdad implícita aquí que encontramos en este Proverbios, ve el texto 14:1, la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos la destruye. Número 2, una mujer tiene una gran influencia en el hogar, enorme influencia en el hogar. El legado más grande que una mujer puede darle a su familia y a la sociedad es ser una mujer de Dios. ¿Qué influencia a sus hijos para apuntarlos a Cristo? Les evangeliza, les enseña la palabra de Dios. Si tu hijo está mal en algo, es por tu culpa. Si a tu hijo le falta disciplina, es por tu culpa. Y claro, también la del padre. Pero la madre es la que tiene la mayor influencia sobre los hijos. ¿Por qué? Porque es la que pasa más tiempo con ellos, hermano. Más tiempo con ellos. Se levanta con ellos, almuerza con ellos, se acuesta con ellos. Todo el día la mamá está con los hijos. Esa es la intención de Dios, influenciarlos bien. Sé una mujer obediente a la palabra de Dios para ser una bendición en la vida de tu marido, de tu familia. Y hermanas, seamos honestas, por favor. ¿Cómo trabajar fuera de casa con tremenda responsabilidad? Tener la casa impecable, la comida impecable, los chicos impecables, el colegio impecable, y estar dispuesta para que cuando mi marido regrese y quiera tener sexo, lo tenga. Porque es así, hermanas, Corintios 7. Así de sencillo. Pero nos cuesta. Nos cuesta. Es mucho más fácil trabajar fuera de casa. Recibes un salario, halagos, una palmadita en la espalda, vacaciones, CTS, gratis. En la casa no. Seamos honestas, hermanos. Tienes que estar dispuesta siempre a tu marido. Tienes que estar dispuesta siempre a tu marido. Cuando violamos este patrón a un grado u otro, siempre va a haber alguien afectado. Y recuerde esto, Dios no miente. Dios no miente. Tenga mucho cuidado. Cuarta y última verdad, escuche esto. Me quedan 15 minutos, escuche esto. No seas una esposa que atormente a su marido. No seas una esposa que atormente a su marido. Proverbios 19:13. Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Esta frase gotera es un techo que gotea constantemente. Ustedes saben,
Gotea constantemente, dos características: es continua y molesta, es continua y molesta. Así es la esposa que discute continuamente con su marido. Y escuche esto que es muy interesante. Esta es la primera de 5 referencias que aparece en el libro de Proverbios de una esposa contenciosa. La primera de ellas está aquí en el capítulo 19, la segunda 21:9, tercera 21:19, cuarta 25:24 y la última en el 27:15. 5 veces. ¿Por qué hablar 5 veces del mismo tema? Piénselo. Probablemente porque este es un pecado en que las mujeres ceden con facilidad. Y hermanas, la contienda es el producto de la soberbia, del orgullo. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contiendas, mas con los avisados está la sabiduría, de querer hacer lo que queremos en el momento que queremos, como lo queremos hacer. Es una marca distintiva de una persona que no está siendo controlada por el Espíritu Santo. Vas a contribuir a que tus hijos no se sometan a la autoridad de tu marido. Tus hijos van a ser una réplica tuya, una réplica tuya. Esto deshonra a Dios, destruye al marido, destruye la familia. Por eso cuando hay hijos desobedientes, la primera área que nos fijamos y revisamos es esta: la sumisión del esposo al marido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Una esposa así como esta, humanamente hablando, es imposible de cambiar. Es como un cáncer en etapa terminal. Siempre está buscando problemas. El marido llega de trabajar y problemas. Pero esto, pero lo otro, pero esto y esto, pero no. Una gotera continua. ¿Cuándo se calla? Molesta. Por eso es que hay muchos proverbios que dicen: mejor es meterme a una cueva con un oso y dormir allí, que estar con una mujer así como esta en una casa espaciosa. Proverbios 27:15, hermanos. Humanamente hablando, una mujer así es imposible de controlar. Mire este texto: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Escuche, pretender contenerlas es como refrenar el viento, sujetar el aceite en la mano derecha. No vas a poder, es imposible. Solo Dios puede hacerlo. Solo una obra de Dios sobrenatural puede cambiar a esta clase de mujer. Pero si tú eres cristiana y sigues viviendo con este patrón, tienes que arrepentirte, hermana amada, y dejar de ser una gotera continua, un dolor de cabeza para tu marido, porque sí tienes la capacidad dada por el Espíritu Santo para hacerlo. Tienes los recursos de gracia. Como esposa, no traigas sufrimiento a la vida de tu esposo, quejándote continuamente. Hermanos, hay hombres que la verdad yo los admiro tanto, trabajan fuertísimo. Son hombres que la verdad que dignos de imitar en esa área. Y llegan a casa, están cansados y la mujer está ahí con un rifle, todas las balas repletas para empezar a bombardearlo. ¿Y cuándo vas a hacer esto? ¿Y por qué no lo has hecho? Y esto y lo otro. Están quejándose continuamente, siendo un pésimo ejemplo a sus hijos, a sus hijas, de falta de sujeción, de falta de sometimiento, hermanos. ¿Qué hombre quiere llegar así a la casa? Por eso es que hay muchos maridos que trabajan horas extras, no quieren llegar, porque tienen una gotera continua en casa. Una gotera continua, imagínate. Uno no podría dormir con un caño malogrado, no duermes. Asimilar es la mujer que está buscando pleitos por todo. No lo deja descansar al hombre. Gotera continua, hermanos. No seamos así.
4 verdades que tienes que evaluar si quieres honrar a Dios en tu hogar. Número 1, reconoce que como esposa eres una expresión de la bondad de Dios para tu marido. Que tu marido pueda decirle a Dios: gracias por esta mujer que tengo a mi lado. Me ayuda en mi ministerio. Es un soporte para mí. Recuerda que Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa tenía esta característica: el corazón de su marido estaba confiado en ella, porque ella le daba bien todos los días de su vida y no mal. O sea, una mujer que alegraba a su marido. Número 2, entiende cómo tu vida afecta a tu marido. Proverbios 12:4. Entiende cómo tu vida afecta a tu marido. La mala mujer es como una carcoma en sus huesos. Entristece a este hombre. Número 3, entiende que como esposa puedes edificar o derribar a tu familia. Tremenda responsabilidad que tienes, hermana. Tremenda responsabilidad. Enséñales a tus hijos la palabra de Dios. Siéntate con ellos. Tienes más tiempo para ellos. Hazlo. Aprovecha el tiempo. Número 4, no seas una esposa que atormente a su esposo. Cuidado, hermanas. Cuidado con esto. Aquellas, no sé aquí, pero que tienen esposos inconversos, que no son creyentes, tiene el mismo, todo lo que hemos visto, corre por el Nuevo Testamento, y el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 1 y 2, nos da la metodología del evangelismo de una mujer cristiana con un marido inconverso. Y Pedro dice esto en el capítulo 3, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, casta y respetuosa. ¿Por qué? Porque a veces como esposas cristianas, nuestra tendencia, ¿qué cosa es? A evangelizarlos todo el bendito día. Y ese hombre está harto, ¿sí? Cierren la boca, hermanas. Hay que silenciarnos. Hay que orar por el esposo inconverso. Y el mayor testimonio, la plataforma de mi evangelismo va a ser mi sometimiento, mi respeto a ese hombre. Entonces, mucho cuidado de ser una gotera continua para el evangelismo también. Y no vivir una vida casta y respetuosa sometida al marido. Hermanas, oren por sabiduría. Y tengan cuidado con pensar de una manera no bíblica. Como lo han visto, en realidad este punto es sencillo. No es nada complejo. Aquí no hablamos acerca de la doble naturaleza de Cristo y cómo es la Trinidad, si es ontológica, es económica, la subordinación del Hijo al Padre. Esto es sencillo, hermanas. Su hogar, su familia, su marido, sus hijos. Recuerden Tito 2, la mujer se salvará engendrando hijos. No cuentas bancarias, no, hijos para el Señor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, es esa espada de 2 filos, ese martillo que quebranta la piedra, Señor. Y te pido para que mis hermanas no tomen este estudio a título personal, Señor. Es tu palabra la que nosotros estamos comprometidos a exponerlas, y porciones como estas, así como al esposo, debido a la gran influencia que tenemos del mundo y que lamentablemente por nuestro corazón nos hemos visto expuestos y hemos abrazado muchas de estas filosofías no bíblicas. Cuando escuchamos textos como estos nos ofendemos, nos cuesta digerirlo. Tratamos de poner algún tipo de argumento, barreras para que no sea tanto así, Señor.
Te pido por cada una de mis hermanas para que guarde su corazón, su mente, que sea tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, operando a corazón abierto en ellas y que ellas puedan, Señor, hacer un alto a su vida hoy, reflexionar, examinar cómo están en su rol de esposa, principalmente con su marido, de hijos en segundo lugar, Señor, y cómo están edificando o destruyendo su hogar. Padre, que ellas sean el canal de bendición para su esposo, que su esposo se sienta contento con ellas, Señor. Te lo pedimos todo esto por el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.